Libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Daniel, capítulo 1, verso 1 al verso 8. Y dice la Escritura así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que les permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Gloria al Señor por esta palabra. Amén. Espero que le hayan seguido. Y hermanos, en esta mañana yo le doy gracias a Dios. Muchísimas gracias por estar aquí con ustedes y prácticamente, ¿verdad?, para meditar sobre su palabra juntamente con ustedes. El tema que voy a exponerle en esta mañana durante pocos minutos se llama fidelidad en tiempos de adversidad. Qué interesante, ¿verdad?, que según la enseñanza o la escritura nos dice de que habían ciertos jóvenes que fueron llevados cautivos a una ciudad de nombre Babilonia. Y aproximadamente estos jóvenes estaban entre las edades de 17 y 18 años, de los cuales fueron llevados cautivos en un momento cuando Israel entró en batalla con el imperio babilónico. Y de hecho, como ya estaba profetizado, Israel fue llevado cautivo. Mucha gente fueron muertas, muchas personas, ancianos, jóvenes, fueron asesinados, pero cierta cantidad de jóvenes fueron llevados cautivos. Y según los estudios, los que fueron llevados cautivos tuvieron que caminar aproximadamente 1.300 kilómetros. Es decir, desde Jerusalén hasta Babilonia tenían que recorrer esa distancia. Y aproximadamente el tiempo que se llevaron para llegar a esa ciudad fueron entre 4 y 5 meses. Pero fíjense bien, qué interesante. ¿Qué hacer en una situación similar? ¿Cuál sería nuestra postura al saber de que estamos en un imperio dominante? ¿Cuál sería la actuación? En una ciudad extraña, con nuevas costumbres, una ciudad idolátrica. Bien dijo el Señor en su palabra, hablando, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que nosotros deberíamos de ser, ¿qué cosas? Lumbreras. Amén. La iglesia no puede esconder su testimonio. Donde quiera, donde vayamos, según dice la Escritura, la iglesia tiene que dar testimonio.
Pero en este caso, hablando, ¿verdad?, de estos jóvenes, se encontraba en una ciudad extraña, muy distante, lejos de su patria. Y en esa situación me pongo a pensar, en algún momento estos jóvenes, estos 4 jóvenes, ¿qué habrán pensado? Siendo llevados a un lugar desconocido para ellos y saber a qué se iban a enfrentar. Y una pregunta más importante todavía, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuando está pasando por una dificultad, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esto o lo otro? Hermanos, es interesante que, y enfocado directamente a los jóvenes, nuestros muchachos, nuestros jóvenes de nuestras iglesias a nivel nacional, ¿cuál es el testimonio que estarán dando ante la sociedad, ante el mundo? ¿Cuál ha sido el rol y el compromiso hacia Dios? En alguna ocasión nosotros hemos pasado por dificultades y en realidad, ¿cuáles son las preguntas que se nos vienen? ¿Por qué me pasa esto? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será esto o aquello? Montones de preguntas. Pero bien, según la historia dice que alrededor de 50,000 personas fueron sacadas de Israel hacia el lugar donde el rey quería llevarlos. Y entre ellos iban nobles, jóvenes, muchachas. Una cierta parte las dejaron en Israel porque consideraban de que no era saludable y no podían recorrer esa distancia de 1,300 kilómetros. Imagínense. Pero ¿cuál habrá sido el problema por los cuales los muchachos tuvieron que pasar por esto? Dice la Escritura de que Israel cometió pecado. Y vamos a ver algunos. Son muchos, pero vamos a ver algunos. Y dice la Escritura también de que el que encubre esos pecados jamás va a prosperar. Y algo más, tu fidelidad hacia Dios hoy será el futuro de tu mañana. Si le eres fiel al Señor cuando estás bien, gloria a Dios. Si le eres fiel al Señor en los momentos de adversidad, gloria a Dios también. Al Señor no nos vamos a acordar de Él solamente cuando estamos mal. Y eso es lo que ocurre. Muchas veces nos queremos acordar del Señor cuando estamos mal, pero cuando estamos bien, nos olvidamos. Y me atrevo a decir esto, hermanos, porque en nuestro sector hay ciertos miembros que ya no asisten a nuestra iglesia. Se les ha buscado por teléfono, solo nos falta mandarles mensajes, como decía nuestro hermano, pero aún así se esconden, aún así no quieren dar la cara. ¿Y cuál es la razón? Porque han sido prosperados. Hermanos, gloria al Señor por nuestros profesionales de aquí de nuestra iglesia que le sirven al Señor, amén. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por aquellos hermanos que tienen una posición económica estable y que le sirven al Señor. Gloria al Señor por eso. Porque realmente al Señor hay que servirle cuando estás bien y cuando estás mal. Hay que aprender de esto, hermano. Y veamos, en Isaías capítulo 5, vamos a mencionar algunos pecados del pueblo por los cuales estos muchachos,
estaban pasando por una situación por culpa propiamente de sus padres. En Isaías capítulo 5, versículo 11, ¿qué dice la Escritura? Dice: ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino les encienda. Un primer pecado que había en Israel, el desenfreno que había en ellos. Los hombres se olvidaron de Dios. Los hombres buscaban propiamente estarse embriagando desde el amanecer hasta el anochecer. Hay un desenfreno increíble. No querían estar sometidos a la ley de Dios. Hermanos, y es tremendo cuando nos olvidamos de la ley de Dios, cuando nos olvidamos de su palabra. Debe existir una disciplina en nosotros, en el cristiano, de estar leyendo la palabra, leyéndola a cada instante. Bien decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía David. Y hermanos, un primer pecado que miramos es el desenfreno. En el versículo 20 de ahí mismo del capítulo 5 dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí este segundo pecado que el Señor les está delatando es la perversión de las normas de moralidad. Y hoy actualmente lo vemos a nivel mundial, donde las sociedades están aceptando aquello que es perverso ante Dios, lo están aceptando como bueno, ¿sí o no? A nivel mundial lo estamos viendo. Naciones donde están permitiendo el casamiento de homosexuales. Naciones donde están permitiendo de que, con el permiso de ustedes, pastores sean homosexuales, pastoras sean lesbianas también. Eso es lo que para el mundo está siendo aceptado. Pero la Biblia dice lo contrario. Aquello que es enemistad contra Dios, aquello que pervierte la dignidad humana, es contraria a la voluntad de Dios. Número 3, en el 21, ¿qué dice el escritor? Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Muchachos que ya están por salir de la secundaria, van a entrar a la universidad. Hay que estar orando por ellos. Esos muchachos que están pensando en ser algo en la vida, en tener una profesión. Padres, que tus hijos están ya en la universidad, gloria al Señor por eso también. Pero saben, un pecado que de repente miro en los muchachos, no aquí, ¿verdad? Es que apenas entran a la universidad y no han salido todavía de la universidad, se creen grandes. Y de repente te miran así con el rabillo del ojo. Y de repente ya el papá, la mamá no le hacen caso porque ya está en la universidad, está por salir. Dele gracias a Dios porque tiene la oportunidad de entrar a la universidad. Dele gracias a Dios porque Dios te ha permitido vida para entrar a la universidad y sacar una carrera. Muchos otros no tienen esa oportunidad para hacerlo. Otros mueren en el camino. Como el caso de aquel joven universitario que fue acuchillado, si ustedes recuerdan, estudiante creo que de medicina. Ya estaba por salir el muchacho, por un asalto que le hicieron y no quiso entregar su máquina, como dicen los muchachos, su celular. Solo le hicieron así y le partieron su barriga y los intestinos le salieron al muchacho. Ya propiamente al coronar su carrera, ya por salir, futuro brillante, pero allí quedó. Jóvenes, el orgullo intelectual y la presunción es pecado delante de Dios. A veces nos creemos ser superiores a otros. Y eso es pecado. Por eso le daba gloria a Dios por nuestros profesionales de aquí, de la cuerpo de Cristo, que honran a Dios. Y sé que están enseñando a sus hijos
a ser buenos hombres, a ser buenas mujeres también. Por último, y el más grande de los pecados que cometió Israel, en Jeremías capítulo 16, versículo 10, encontramos lo siguiente. Jeremías capítulo 16, versículo 10, 11 y 12. Y dice la Escritura: y sucederá que cuando anunciéis a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán: ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Pregunta Israel. La respuesta: entonces les dirás: es porque vuestros padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses, y los sirvieron, y se postraron ante ellos. Pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Y vosotros, hablando ya de la nación de Israel, esos eran sus padres antepasados, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón, sin escucharme. ¿Se dan cuenta lo grave que es abandonar a Dios? Grábeselo. Darle la espalda a Dios es decirle no a Dios. Y después, cuando vienen las cosas, uno se pregunta y dice: ¿por qué tal cosa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? Es porque no ha sido fiel al Señor. El tema se llama fidelidad ante la adversidad, hermano. Usted tiene que ser fiel al Señor siempre, no hoy, ni mañana. O cuando pasamos aquí a la Santa Cena, recordando que estamos recordando lo que hizo el Señor allá. Y a veces no lo hacemos, porque sé que cometí algo contra mi padre, mi madre, contra mi hermano, contra mi esposa o mi esposo, le dije algo que lo ofendió y no lo hacemos. Hermanos, debemos ser fieles al Señor. Alejarse de Dios es fatal. Alejarse de Dios le traerá ruina. Amén, hermano. No se aleje de Dios, acérquese, búsquele cuando esté bien, cuando esté lleno de salud. Dice la Escritura que hemos de dar gracias a Dios en todo. Gracias por los músicos que nos animan aquí, gloria al Señor por ellos. Por los ujieres, por los pastores, los líderes, los maestros de escuela dominical, la directora de la escuela dominical, por los ancianos. Gloria al Señor por ellos. Y es nuestro deber como iglesia estar orando por ellos, intercediendo por ellos, para que Dios derrame de sus bendiciones, de su espíritu en cada uno de nosotros y podamos ser una iglesia que vaya a buscar al perdido, ayudar al que está perdido. Entonces, hermanos, alejarse de Dios es pecado, amén. No puedes darle la espalda al Señor. Siguiendo con la lectura clave que es en Daniel, vamos a regresar nuevamente a Daniel en el capítulo 1. Dice la Escritura que estos jóvenes fueron seleccionados para un propósito. El rey mandó a buscar a jóvenes de buen parecer, inteligentes, piensen en las cualidades, dotados de entendimiento, habilidades para discernir y que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey. Y entre estos jóvenes estaban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron cambiados sus nombres con un propósito. Estos muchachos realmente fueron elegidos para un propósito. Y el rey quería ver estas cualidades en los jóvenes que estaban siendo seleccionados. El fin de todo eso es para que le sirvieran al rey o tuvieran cargos importantes como diplomáticos. Entre ellos estaba Daniel, que más adelante lo vemos como uno de los hombres fuertes en el imperio babilónico. Ahora, no podemos descartar que en esa época
Ya la ciencia en el imperio babilónico, ya habían muchas cosas, estaban muy avanzados, y por lo tanto el rey quería tener en su poder jóvenes con mucho entendimiento. Gracias, hermano. Quiero que me sigan la secuencia, por favor. Fíjense bien, el rey quería jóvenes sin tacha, de buen parecer, inteligentes, con capacidad para discernir, dotados. Y allí fueron elegidos algunos. ¿Por qué será que el Señor dejó plasmado en su palabra esta parte? ¿Por qué será que el Señor permitió, a través del escritor, inspirado por el Espíritu, agregar esto? Y me atrevo a decir de que Dios tiene planes para todos nosotros. Y muchas veces Dios nos permite a nosotros tener un cargo fuerte en una empresa. Y saben, y a veces no cumplimos el propósito de Dios. No cumplimos ese propósito. Y ustedes saben y son testigos que han habido cristianos, valga la palabra, con cargos fuertes en el gobierno, también fuera de aquí, que están siendo procesados por no haber cumplido con su fidelidad a Dios. Y hay alguien más, que creo que ustedes lo conocen, el pastor de Corea, hermano Paul Yong-ki Cho. ¿Saben que él fue procesado? Un pastor con una iglesia casi, creo que eran 800, 900 mil miembros por ahí. ¿Saben cuál fue el delito de él? Si lo saben. Está robando. Robaba. ¿Y saben qué robaba? El dinero. El dinero que estaba ingresando a las arcas de la iglesia. Lo estaba sustrayendo. Hasta que un día ciertos miembros de la iglesia comenzaron a investigar qué pasaba con todos los recursos económicos que estaban entrando a la iglesia, y se dieron cuenta de que había un faltante casi de 11 millones de dólares, por supuesto en la moneda de Corea, 11 millones de dólares. Y no solamente él fue llevado a prisión, sino también su hijo. Pero esa no es la bomba. Eso no es lo tanto, sino el concepto, la credibilidad de una persona quien había traído a Cristo durante su vida. En un momentito se cayó. Y ahí está el hombre, está preso. Entonces, pensemos por un momento esta parte en la cual el Señor te da un privilegio de tener un cargo hermoso en una empresa y te permite que tú obres evangelizando, hablándole. Estos muchachos no sabían qué los deparará el futuro, porque todavía no hemos llegado a esa parte. Pero algo sí, muy interesante, es de que el rey dijo: bueno, me van a apartar estos jóvenes, pero además de eso le van a dar parte de mi comida, de mis vinos, de mi exquisitez, se los vamos a dar a ellos. ¿Y sabe qué significaba eso? Para los judíos, o era aceptar la costumbre o no aceptarla, recibirla o rechazarla. ¿Qué haría usted en este caso? Si realmente estás lejos de tu patria. Pero bien,
Los nombres de ellos fueron cambiados por un propósito. ¿Cuál es la razón? Para los babilonios, ellos se dieron cuenta que a través de su Dios conquistaron a Israel. Ellos pensaron eso, pero la Biblia dice lo contrario. Israel fue conquistado por voluntad de Dios, debido a los pecados que ya mencionamos, y otros más todavía. Más sin embargo, ellos pensaban de que por su Dios ellos habían conquistado a Israel y por lo tanto era necesario cambiarle los nombres, y les cambiaron los nombres. Y vamos a mencionar los nombres siguientes. El nombre de Daniel, el cual significa Dios es mi juez, fue cambiado por el nombre Belsasar, que significa príncipe de Bel. Ya se imaginan, ¿verdad? El nombre de un Dios fue cambiado. El nombre de Ananías, el cual significa amado por el Señor, fue cambiado a Sadrach, el cual significa iluminado por el Dios solo. El nombre de Misael, que significa ¿quién es como mi Dios?, fue cambiado a Mesac, el cual significa ¿quién como Venus? El nombre de Azarí, el cual significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado a Abednego, el cual significa siervo del Dios Nego. Entonces vemos cómo la cultura babilónica en los judíos trataban de extirpar, cortar, que se olvidaran propiamente de sus raíces. Óigase bien, trataron de cortar toda raíz, que se olvidaran de su ley, de los mandatos del Señor. Oye, aquí hay algo muy importante y quiero mencionarlo. Estimados padres, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Cuánto tiempo les estás dando para orar con ellos, para escucharlos, para adiestrarlos, para corregirlos, para instruirlos? De tal manera de que cuando ya sean grandes y tengan alas, ellos puedan enrumbarse y ser hombres de bien. Y aquí algo sucedió. Y muchachos, escuchen bien esto, jóvenes. Dice que cuando ellos escucharon de que tenían que comer, beber vino, dice que la Biblia se centra y enfoca propiamente a uno de los muchachos que se llama Daniel. Y dice la Escritura que él se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino. ¿Qué idea tiene usted de que dice y él se propuso en su corazón? Por consagrarse a alguien, por agraciar a alguien. Repito, o retomaba las enseñanzas de sus padres, o retomaba lo que la ley enseñaba, o dejaba a un lado todo eso. Como por culpa de mis padres estoy en esta situación, entonces acepto, no hay problema. Comer carne inmunda, sacrificado a los ídolos, no hay problema. Beber vino hasta embriagarme, no hay problema también. De todos modos, aquí estoy en esto. Él no pensó así. Él dice de que se propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, fíjense bien esto que les voy a decir. Que Daniel pidiera que él no fuera contaminado implica que él explicó el fundamento espiritual de su petición. Él le explica. Muy interesante esto. Y él no hace ver que no quiere comer eso por otras razones, sino explica el verdadero sentido por qué él no tiene que comer eso. Eso es dar testimonio.
Ese es alguien que realmente, como decimos, se agarró los pantalones, bueno, aquí no hay de otra, o me matan, Señor, o obedezco a tu palabra. Y así fue. No contaminarse. Daniel y sus amigos consideraban la comida del rey como contaminación, por algunas razones, de hecho, ya explicadas, ¿verdad? Ahora, aquí es donde quiero centrarme también. Dice la Escritura en Proverbios 22, un pasaje conocido por todos nosotros, pero aquí lo traigo en varias versiones, donde dice: instruye al niño en su camino, enseña o dale una buena educación, instruye al joven según sus disposiciones. Esto va a depender de una buena educación cristiana que usted le dé a sus hijos. Y sus hijos, mientras estén pequeños, cuando están pequeños, usted puede moldearlo. O tratemos de moldear uno de esos árboles, a ver si lo vamos a hacer. No vamos a poder. Si quiere moldearlo, tiene que cortarle las ramas, hacerle algo allí. Pero el árbol se moldea cuando está pequeño. Usted comienza a darle forma y de repente ese árbol va a enderezar sus ramas a un lado o a otro. O hablemos del alfarero. El alfarero, cuando tiene el barro, comienza a darle forma. Y si no le gustó y permitió que el barro se endureciera, no va a poder hacer nada, va a tener que destruir la vasija, ¿sí o no? Igualmente, los hijos, cuando están pequeños, podemos moldearlos de la forma más sabia, de la forma más correcta. Hermanos, nosotros somos muy responsables de la forma que estemos educando a nuestros hijos. Si usted los está educando mal, si le está dando un ejemplo mal de no leer la Biblia, de no orar, de no venir a la casa del Señor, ¿cómo le va a reclamar a su hijo? Y a veces hacemos lo contrario, mandamos a los hijos a la casa del Señor y nosotros nos quedamos, en vez de acompañar al hijo, en vez de estar con él. Y recuérdelo, que Dios le va a pedir cuenta. Si su hijo se pierde, se muere sin Cristo, Dios le va a pedir cuenta. Enseñanza en esto, hermano, y le doy gracias a Dios porque Dios habla a mi vida a través de esta enseñanza. Y cuando somos fieles al Señor, en todo tiempo, Dios nos permite las bendiciones. Y lo digo esto, hermano, y a ver si ustedes recuerdan, hace creo que 3 años, a ver si hermano santo me acuerda, hace 3 años creo que fue esto, cuando yo estaba pidiendo oración por mi hermana, la que está en el Canadá. Esa mujer, cuando vino aquí a Nicaragua, a ver, un color amarillo, pálido, mi hermana vino como el color de la silla. Y cuando la fui a recibir al aeropuerto, no me atreví a preguntarle si traía hepatitis o qué cosa. ¿Qué será? Yo andaba con incógnita, y le decía al Señor: Señor, ¿qué tiene mi hermana? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Sus ojos amarillos, todo su cuerpo amarillo, su piel amarilla. Hasta que un día en su casa, ahí le dije: hermana, ¿qué tenés? ¿Tenés una enfermedad violenta? No, hermano, no te voy a explicar. No sé qué es lo que tengo. ¿Cómo es eso? Los médicos allá dicen que es el hígado, esto y lo otro, pero no sé qué pasa, He pasado por tratamiento y nada. Ella vino en julio, se fue en agosto, septiembre, octubre. Ella está cayendo en coma. Ella cae en coma. Y prácticamente en ese aniversario, le digo: hermano santo, yo ruego que oremos por ella. Que el Señor se la lleve, si es su voluntad. Ya no soporto verla. Al hablar con su esposo, se comenzaba a llorar, su hija también. Y aquello era increíble, hermano. Y yo orándole al Señor con la familia: Señor, ten misericordia, ayúdanos, Padre. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, de la familia? ¿Qué es lo que deseas, Padre? Y nosotros orando al Señor, nosotros orando. Y aquí se oró a nivel nacional con la iglesia, aquí toditos comenzamos a orar por ella. Pero la oración fue: Señor, si tú quieres llevártela, llévatela. Ella estará en tu presencia, Señor. Hermanos, y de hecho el testimonio no termina ahí. En ese lapso de octubre, estando en coma ella,
le dijeron a la familia que era el hígado. El hígado se le había secado. El hígado lo tenía reducido como más o menos así, este tamaño. Y es por esa razón de que su cuerpo explotó en ese momento, su cuerpo no resistió y comenzó a cambiar de color. Y le dijeron a la familia, aquí solamente un donante y va a tener que esperar 2 años para que realmente venga el donante. A nosotros nos comunican eso. Comenzamos a orar, Señor, porque no te las has llevado todo. Y si ese es el problema, Señor, esperar 2 años. Bien, pero no vamos a esperar 2 años, Señor. En tu nombre, Padre, haz tu voluntad. Ahí está, Señor. Haz de ella lo que quiera. Y después de una oración fuerte al Señor, y recordé aquella frase de David, que muchas eran las aflicciones del justo, pero, dice la Escritura, de todas ellas le librará Jehová. Me aferré tanto a esa palabra, hermano. Testimonio, mi esposa también con su accidente. Me acordé de esas palabras de David y sentí una paz interna. Señor, gracias. Señor, ¿por qué me siento así? No sabía que Dios estaba operando y de repente pone una llamada telefónica el 2 de noviembre. Tío, fíjese de que salió una donante allí y van a ver si es compatible. Gloria al Señor, Señor, bendito sea tu nombre, si es tu voluntad que así sea. Seguimos orando, intercediendo a Dios. Realmente ya la abrieron en 4 partes y comenzó la operación. Dicen que le pusieron el hígado y estaba en observación. Estaba en el quirófano, pero con su estómago abierto, a ver qué pasaba, a ver qué sucedía. Y de repente la otra parte de la operación, que no recuerdo qué cosa fue, miraron que pasaron 10 días y tranquilo. Ella no hubo ninguna negatividad de su cuerpo al rechazar el órgano. Y por fin comenzaron a terminar la operación. Y después, a los 15 días del mes de noviembre, ella abre los ojos y se miró que estaba en la camilla. ¿Y qué hago aquí? Dice. Se preguntaba, ¿qué hago aquí? Al mes la están sacando de sala a otra sala y de repente ya la comenzaron a observar de que comenzó a dar allí, no los primeros pasos, sino mejores, pero estaba en observación. Y para la gloria del Señor, ahí está mi hermana dando testimonio. Pero eso debido a qué, hermano? ¿Será porque Dios se complace con mi vida? ¿Será porque escuchó las oraciones? Sí, puede haber sido, pero ¿debido a qué? Debido a la fidelidad, hermano. Si usted es fiel al Señor, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, Dios lo va a bendecir. Dios estará pronto para ayudarle, para socorrerle, para sanar toda enfermedad suya. Pero tiene que orar con fe y decirle al Señor, Señor, acuérdate de lo que yo hice, así, así. Yo le recordaba al Señor, Señor, yo te acepté desde 15 años, te he servido, Señor. Testigos de eso son Julano, hermano santo es testigo. Cuando yo acepté al Señor y le servimos al Señor, evangelizando a diestra y a siniestra donde íbamos. Y comencé a recordarle al Señor, no es que se olvidara ahora el Señor, sino Señor, mira esto. Y Dios hizo la obra. Y para ir finalizando, hermanos, ¿sabes cuánto? Si ella hubiera pagado o si ella hubiera tenido dinero, ¿sabe cuánto le hubiera costado la operación? No se dan una idea. En esos países europeos hubiera costado $1 millón. Porque yo le pregunté y andaba todavía con inquietud.
¿Cómo había hecho ella para pagar eso? Hermana, le digo, contestame por teléfono. Ajá, hermanito, me dice, ¿cuánto te costó esa operación? Le digo, a mí nada, me dice. ¿Cómo es eso? Le digo, yo soy hija del rey, me dice. El gobierno pagó $1 millón. No me digas. Sí te digo, me dice. No te lo creo. Créeme, me dice. Eso costó, me dice. Y le doy gloria a Dios por eso, hermano, porque Dios es fiel, amén. Dios es fiel, hermano. Y por lo tanto, amados hermanos, eduquemos de manera sabia a nuestros hijos. La educación cristiana, en parte, lo hace el maestro de escuela dominical. Y yo sé que muchos han crecido aquí en la iglesia, han pasado por escuela dominical. Y gloria al Señor por los que le están sirviendo al Señor, amén. Gloria al Señor. Unos han entrado de adolescentes y le están sirviendo al Señor, aleluya, gloria al Señor por eso. Estimado Padre, si realmente no estás cumpliendo con eso, en este día comprométete con el Señor a educar a tu hijo. Dale tiempo. Si ya está grande, ya está adolescente y no has hecho eso, estás a tiempo todavía. Acércatele, habla con él, con ella. Si no lo hace, el mundo lo va a hacer. Se van a contaminar con lo que el mundo les da. Y el mundo puede perfectamente y fácilmente contaminar a nuestros hijos. Y recuérdelo bien, de que Dios te va a llamar a cuenta. Dios te va a llamar a cuenta. Muy bien. Llegando, ¿verdad?, al versículo 8 del capítulo 1 de Daniel, vamos a recordarlo. Dice la Escritura que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Él propuso en su corazón, él dispuso en su corazón, él decidió en su corazón, no en su cabeza, sino en su corazón, no contaminarse, agradar a Dios donde estuviera. Y Dios lo corona más adelante, a partir del 12 en adelante, y vamos como Dios comienza a manifestarse en la vida de este hombre. Y concluyo con esto. A ver si los músicos, por favor, pueden pasar. En 1 Juan capítulo 2, verso 15. A ver si lo buscan. 1 Juan capítulo 2, verso 15. Cuando lo tengan, ¿qué dice la Escritura? 1 Juan 2, 15 y 16. Préstele atención, ¿verdad? Ahí está. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, importante esto. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, lo que da el mundo, que es atractivo, dice, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre. Es decir, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Interesante esto porque de esta forma, Satanás tentó al Señor y lo primero que hizo fue mostrarle todos los reinos del mundo. Aquí están, todo. Y lo atacó de la manera más, como dicen, más débil, por así decirlo. Recordemos que el Señor pasó ¿cuánto tiempo sin comer? 40 días y 40 noches. ¿Sí o no? Y allí propiamente el Señor contrarrestó todo eso. Lo hizo a través de la carne, a través de los ojos, inclusive la soberbia misma. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a entonar un canto y la reflexión de hoy es disponernos a agradar al Señor. Amén, hermano.